aquí Muy estamos. buenas tardes, muchísimas gracias, profesora Julia. Estoy muy agradecido de todos ustedes, del doctor Calderón, por su gentil invitación de FUSANDE, por todo el esfuerzo que están haciendo para mantener la educación continua a favor de las personas que tienen diabetes. Es un placer para mí estar con ustedes y compartir algunas ideas o algunos puntos clave en la terapia negativa en el manejo de pie diabético. Iniciando como definición, ¿qué es la terapia negativa? Es una terapia especializada de cierre de heridas, en donde se aplica presión negativa. Siempre utilizamos la palabra presión negativa, pero en realidad es una presión por debajo de la presión atmosférica, en forma continua o intermitente, que vamos a ver un poco más tarde, con fines de lograr cierre más rápido. ¿Cuáles son los componentes de una presión negativa? Como ustedes ven, son tres componentes básicos. La primera es la esponja o el material que llena el defecto o la úlcera. El segundo, un apósito, una cobertura de poliuretano para mantener ese espacio totalmente o herméticamente cerrado. Y por tercero, el equipo o la bomba que va a mantener la succión para que haya una presión negativa en el área que estamos trabajando. Y para poder iniciar tenemos que hablar algo de la historia. Esta técnica fue empleada como adyuvante en técnica de acupuntura en la medicina china. Es decir, eso no fue ahora. En el siglo XIX se introduce en la medicina occidental para el tratamiento de la circulación o para estimular la circulación en forma local. Este principio no se aplica a heridas abiertas hasta la década de los años 90. Específicamente en el 1993, el traumatólogo alemán Fleischmann aplica una presión subatmosférica en 15 pacientes con fractura expuesta, reportando el siguiente resultado: una eficaz limpieza y acondicionamiento de las heridas. El primer reporte científico fue hecho por el señor Moriquas, donde presentó ese artículo en el 1997 en el Annual Plastic Surgery, una revista de cirugía plástica. Pero ¿qué pasa en pie diabético? No fue hasta el 2005, donde Princeton y TAM publicaron una serie de 5 casos de lesiones de pie diabético con terapia por presión negativa en forma correcta. Y eso fue en esa revista en Wounds en el 2005, donde se reportó el primer trabajo de la terapia negativa en lesiones de pie diabético. Como ustedes van a ver, existen muchos nombres para la terapia negativa. Lo vamos a decir desde su sigla en inglés, el VAC, de su palabra en inglés, Vacuum Assisted Closure, o cierre asistido por succión. El otro, el TNP, si lo traducimos a español, presión negativa tópica. El VST, o técnica de sellado al vacío. El SSS, o succión de superficie sellada. El MPT, o terapia de presión negativa. Y la más común, el MPWT, o terapia de heridas de presión negativa. Esos son los nombres más utilizados para el tratamiento o para ese tipo de tecnología. Ahora vamos a ver dónde está indicado el uso de la terapia negativa. En fracturas complejas y abiertas, úlceras de presión, úlceras venosas, cierre de abdomen, especialmente con síndrome de compartimiento, lesiones traumáticas, heridas agudas, heridas quirúrgicas, incluyendo discencias de lesiones abdominales, algunas veces en quemaduras, úlceras neuropáticas, cierre de zonas de colgajo y por último el pie diabético. Por tanto, repito, esta terapia no fue inventada
especialmente para pie diabético, sino su uso en el pie diabético es una de sus indicaciones. Y vamos a ver dónde están, cuáles son. En general, yo no estoy hablando nada más en ese caso de pie diabético, sino en general, si existen tumores malignos en el área de la lesión, es contraindicado utilizarlo. Si hay osteomielitis no tratada, y eso incluye las lesiones de pie diabético. Si hay fístulas de origen desconocido, especialmente en las lesiones abdominales. Si hay tejido necrótico con escaras, eso no se debe utilizar. Lo puse en amarillo porque está en el pie diabético. Y vasos sanguíneos, vacuum assisted closure, significa cierre asistido por succión. El TMP, presión negativa tópica. El VST, técnica de sellado al vacío. El SSS, succión de superficie sellada. El MPT, terapia de presión negativa. Y lo más utilizada y lo que tiene mucho significado es la terapia, el MPWT, la terapia de heridas de presión negativa. ¿Cuáles son las heridas quirúrgicas, incluyendo dehiscencias, quemaduras, algunas úlceras neuropáticas, cierre de zona de colgajo? Y como ustedes ven al final, en amarillo, pie diabético. Por tanto, pie diabético fue último que se agregó a ese tipo de terapia. Es una de sus indicaciones. Y en pie diabético especialmente, ¿qué indicaciones tenemos para este tipo de terapia? Heridas de amputaciones parciales de pie sin la posibilidad de cierre primario. En heridas posteriores al desgridamiento por fascitis necrotizante, heridas posteriores al drenaje por absceso, y si tenemos úlceras de importancia en el talón y úlceras plantares. Esas son las indicaciones específicas en pie diabético. ¿Cuáles son las contraindicaciones en general, incluyendo su uso en pie diabético? Tumores malignos en el área de la lesión, especialmente estamos hablando de abdomen, osteomielitis no tratada, eso se puede aplicar a pie diabético, fístulas de origen desconocido, especialmente en región abdominal, y los amarillos, especialmente para pie diabético, cuando tenemos tejido necrótico con escara y sin realizar desprendimiento, eso es una contraindicación. Otra, si tenemos algunos vasos sanguíneos o algunos órganos expuestos en el área de la lesión, y si estamos hablando del pie, estamos hablando específicamente de los vasos sanguíneos. Y por último, las lesiones isquémicas. Es una contraindicación absoluta porque empeora la condición del paciente. Mecanismo de acción. Existen 5 mecanismos de acción de la terapia negativa. Esos 5 son eliminar el líquido tisular, eliminar las bacterias, mejorar los flujos sanguíneos, estimular la granulación, estimulación física de las células. Y esos 5 mecanismos están dibujados o están resumidos con este dibujo. Lo vamos a ir explicando uno por uno. Sobre la eliminación del fluido tisular, tenemos disminuir el edema, eliminar el tejido desecado, reduce los mediadores inflamatorios o proinflamatorios, especialmente las citoquinas, disminuir la congestión tisular, mejorar la deliberación de oxígeno y nutrientes a la célula e estimula la reparación tisular. Eso es lo que hace la eliminación del fluido tisular. El segundo mecanismo es la eliminación de la bacteria. ¿Cómo se hace eso? A través de la eliminación física por succión, por supuesto, a través de mejorar los flujos sanguíneos, resultando en mejor fagocitosis. Tercero, reduciendo el edema, resulta mejor accesibilidad de los glóbulos blancos al área afectada. Y el sistema de sellado impide la entrada de bacterias. Al tenerlo sellado, no vamos nunca a tener una contaminación iatrogénica para el área que estamos utilizando esta terapia. Un estudio reciente ha identificado significativamente menos crecimiento de E. coli o Escherichia coli
y gran positivo en pacientes de úlcera de pie diabético donde se utilizó la terapia negativa. Eso fue reportado en el 2019. Y en el 2017, la naturaleza sellada de la terapia de presión negativa demostró reducir el riesgo de transferencia de la infección de un paciente Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El tercer mecanismo es mejorar el flujo sanguíneo. ¿Cómo pasa eso? A través de reducir el edema, reducir la presión por debajo de la presión intersticial, reducir la hipoperfusión de la herida o en la herida y por último estimular la proliferación endotelial y la angiogénesis. ¿Y cómo estimula la granulación? A través de mantener fuerza uniforme en la herida, a través de reclutamiento de tejidos nuevos vía flujo viscoelástico y por último, aumento de la profilación tisular vía vías del estrés mecánico. Perdone, me están escuchando porque yo estoy viendo algunos que dicen que hay algunos inconvenientes. No, doctor, se escucha bien. Perfecto. Como ustedes ven en esta diapositiva, hay un resumen de todos los estudios de investigación sobre el uso de la terapia negativa en pie diabético. Y todos en absoluto reportan resultados favorables, especialmente cuando está bien indicada y bien utilizada. ¿Cómo seleccionar el paciente? Tenemos que tener un paciente con estado nutricional adecuado, tener la comorbilidad controlada, correcta vigilancia del estado inmunológico del paciente, tener descarga si el caso lo amerita y en caso de uso de anticoagulantes tener vigilancia muy estricta, porque eso puede estimular el sangrado. ¿Durante qué vigilancia? Antes y durante la terapia, primero tenemos que hacer debridamiento correcto y adecuado de la lesión. Tenemos que tener monitoreo regular de la lesión, correcto control metabólico y control glucémico. Muchas veces lo que somos cirujanos se nos olvida ese punto tan importante para tener resultado correcto en cualquier tipo de terapia de pie diabético. Y por último, tenemos que tener el uso adecuado de antibióticos donde está, en el caso que está indicado. ¿Qué complicaciones puede tener la terapia de la presión negativa? Puede tener sangrado, sobregranulación, es decir, significa granulación exceso. Creo todos ustedes han visto que eso puede pasar con frecuencia. El gosipipoma o textiloma, donde la granulación se mezcla con el rellenado de la úlcera y por supuesto, si los pacientes, si no tienen neuropatía negativa, pueden quejarse de algún dolor en el área. Y ahora tenemos algunas consideraciones técnicas. Primero, sobre el relleno. ¿Qué vamos a usar? Esponja negra, o sea, un tipo, esponja blanca o alguna gasa. Vamos a comenzar con la esponja negra. Las características del relleno de heridas determinan la mayoría de los efectos de la terapia de presión negativa en el lecho de la herida. Los rellenos de uso común en las heridas en los diabéticos son el poliuretano, la espuma de alcohol polivinílico y las gasas humedecidas con solución salina. Las espumas de poliuretano, lo que es más conocida como espuma negra, convencional es hidrofóbica o repelente al agua y permite que el apósito se adapte al lecho de la herida, proporcionando la interfaz espuma-tejido. La cicatrización inducida por la espuma negra ayuda a reducir la contractura y el tamaño de la herida. La espuma de
polivinilo o espuma blanca, también hidrofilia o retiene la humedad. Su mayor resistencia a la tracción o su propiedad menos adherente suele estar indicada para su uso en túneles y socavamientos poco profundos. Beneficios para su uso en talones y huesos expuestos. Y la espuma, la misma espuma impregnada con antimicrobiano, especialmente la plata, también está disponible para proporcionar una cobertura antibacteriana durante el tratamiento de la presión negativa. Las gasas, otro de los rellenos, es un relleno alternativo y es útil para heridas irregulares debido a su adaptabilidad y facilidad de aplicación. Al igual que la espuma blanca, la gasa también es útil en heridas de las que quedan expuestas estructuras de tejido blando posteriores al depredamiento, especialmente tendones y huesos. Aunque la deformación subyacente de la herida por la espuma y la gasa es diferente, los estudios no muestran diferencia en el tiempo para completar la cicatrización en cualquiera de los dos tipos de relleno. Entonces ya tenemos una idea de los tres tipos de relleno y cuál es la característica de cada uno. El siguiente punto es la presión negativa. ¿Qué presión aplicar? ¿Cuánto es lo ideal? Todo lo que han utilizado esa tecnología saben en la práctica es la presión negativa de 125 milímetros de mercurio es el valor normal, aunque los niveles pueden variar entre 50 a 150 según el tipo de la herida. Entonces tenemos un rango de 50 a 150 y lo más utilizado es el 125. Se pueden utilizar presiones más altas cuando hay mucho exudado y fluido de la herida o en casos como la aplicación de un apósito puente. La modificación del puente permite que la almohadilla se coloca fuera del área de soporte de peso del pie, lo que permite a los pacientes usar calzados protectores y equipos de descarga durante el tratamiento. Por tanto, podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Se recomienda evitar el uso de presiones más altas en heridas con vascularización comprometida o riesgo de isquemia. Es un dato de mucha importancia en las personas jóvenes. Si hay sospecha de isquemia, tenemos que tener la presión lo menos bajo posible. Las presiones también se pueden reducir si el paciente experimenta dolor o si va una cantidad excesiva, o si se ve alguna cantidad excesiva de sangre en el recipiente colector del equipo. La siguiente pregunta, ¿es presión permanente o intermitente? Recuerdan lo que hemos dicho al inicio, la presión puede ser intermitente como puede ser permanente. Los modos de presión se pueden cambiar entre continua, intermitente o hasta variable. Aunque los estudios preclínicos muestran una mayor granulación bajo presión intermitente y variable, la administración continua es el escenario normal y más común establecido en la práctica clínica, especialmente en el área de pie diabético. En la aplicación clínica, el modo intermitente ha mostrado un mayor potencial de dolor debido a la contracción y expansión repetida del relleno de las heridas. También el crecimiento de la granulación hacia la espuma. Es un dato muy importante para tenerlo en cuenta. Como conclusión, la terapia de presión negativa en pie diabético es una terapia adyuvante, pero no sustituye nunca el manejo correcto de pie diabético. Se puede utilizar solo después de un debridamiento quirúrgico adecuado, drenaje de cualquier absceso y con el debido uso de antibióticos. Se debe acompañar con descarga cuando
la última está indicada, es decir, la descarga está indicada. En las guías NICE, emitida originalmente en el 2015 y actualizada un poco antes de la pandemia en el 2019, recomienda que se considera la terapia negativa para las úlceras de pie diabético después del despredamiento quirúrgico. Así, si es así, lo recomienda el servicio multidisciplinario del cuidado del pie en cada clínica o cada centro médico o cada hospital. Y para finalizar, no todo está roto. Recuerden, la pandemia nos ha separado todos, pero de las cosas rotas podemos producir unas maravillas. Depende de la habilidad de cada uno de nosotros. Y creo como médicos, como seres humanos, como profesionales de salud, hemos logrado recuperarnos de esta ruptura tan importante y ya estamos en una forma casi de juntarnos y darnos el abrazo de nuevo. Muchísimas gracias. Le pido disculpas por esos inconvenientes que han tenido. Esos son mis datos, mi correo, y para cualquier comunicación ustedes necesitan, con gusto lo atenderé. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctor.